grandes escándalos de los últimos años en Colombia reciben un nuevo giro. Un mayor retirado confesó a la agencia AFP cómo se realizaban los llamados falsos positivos, los asesinatos de civiles durante el conflicto armado para hacerlos pasar por bajas en combate. Gustavo Soto, que entre el 2006 y 2007 dirigió un grupo contra el secuestro, confiesa que se premiaba a las tropas por matar a civiles presentándolos como delincuentes. Se les conducía a la muerte bajo el pretexto, de realizar un trabajito. El oficial retirado señala que las autoridades estaban al tanto de esta situación. Sabían que era ilegal, pero sin embargo no decían nada. El ex militar señala que al entonces comandante del ejército Mario Montoya solo le importaban los muertos como resultados de los operativos y no le interesaban las capturas. Existen distintas estimaciones del número de civiles asesinados y luego presentados como bajas en combate. La Fiscalía de la Nación calcula en poco más de 2.000 personas entre 1988 y el 2014. Desde la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo que investiga y juzga a las partes del conflicto, aseguran que son casi 4.500 en el periodo entre 2002 y 2008. Por otra parte, las estimaciones de la ONU establecen unos 5.000 en 8 años. Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran. Conocí de hechos de los cuales no denuncié y permití de que las unidades que se encontraban allá en el área de combate hicieran esas prácticas. Los habían emborrachado y los llevaron hacia donde había un falso retén del ejército y ahí los reclutadores los entregaban al ejército. Y ahí ya el ejército se quedaba con ellos y ya al otro día amanecían los muchachos muertos. Las instigaciones, lo llamo así, hacia los comandantes de pelotón era que tenían que dar resultados como fueran. Y esos como fueran, pues, los llevaban a que ellos cometieran prácticas de esos asesinatos no en forma legal, pero dándole los visos de seguridad, de legalidad, para que se mostraran a la opinión pública de que eran resultados en muerte en combate donde realmente no lo eran. Durante el tiempo que estuve de comandante, y si no estoy mal fueron 83 muertes. Donde la gran mayoría, donde creo que muy poquitas, yo creo que por ahí unas 4 o 5 serán operaciones, por ahí muertes totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas. Los soldados que daban muertes salían con 5 días de permiso. El anterior comandante les daba 3 días. Entonces, como yo llegué nuevo, no conocía nada, yo le dije, bueno, por mí no hay problema, yo les doy 5. Contar la verdad después de un conflicto de más de 50 años, en el que ha participado mucha gente y diferentes clases de personas, pues indudablemente creo que implica un riesgo para quienes lo hacen. Conflictos y el actuar de distintas partes, vamos a conversar en directo con el analista y profesor Nicolás Villamoya. Hola Nicolás, un gusto de saludarte. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Por favor, mira, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo evalúas estas revelaciones del oficial retirado sobre los falsos positivos? ¿Efectivamente se habría tratado de todo un sistema al más alto nivel del ejército? Buenos días. Eso es lo que indica la evidencia.
Ya son varias décadas y varios escándalos que demuestran que estos asesinatos extrajudiciales perpetrados por el Estado no son un asunto de las famosas manzanas podridas, sino que era algo que venía desde las más altas esferas del Estado como una política para mostrar resultados. Recientemente... La ley, perdón. No, mi segunda pregunta iba con que recientemente se descubrieron muchas evidencias de estos casos. Entonces, ¿cómo se puede calificar la respuesta también de la justicia? bueno, realmente carente y pobre, porque como bien dicen las declaraciones del mayor Soto, la Fiscalía sabía que este tipo de prácticas ocurrían y que estaban difundidas a lo largo y ancho del territorio colombiano, y sin embargo esto sucedía con total regularidad. Este es un capítulo más en un escándalo que simplemente digamos, siempre arroja nuevas evidencias y arroja nuevos, digamos, excesos en la manera en que el ejército colombiano abusó de la población colombiana, la más vulnerable, entiéndase homosexuales, indígenas, personas discapacitadas, para presentarlos como bajas en combate, para tener resultados operacionales, entendidos como números de muertos en combate, el famoso body count o conteo de cuerpos, pero igualmente para recibir un par de días de descanso o inclusive por hamburguesas. ¿Cómo evalúa también la situación actual en Colombia respecto al proceso de paz con la FARC? ¿Cómo está manejando el Ejecutivo de Iván Duque este complejo asunto? Esa pregunta, bueno, lo que sabemos hasta este momento es que la Jurisdicción Especial para la Paz está funcionando, está recibiendo evidencia y eso es una buena señal. Por otro lado, hay un gran incumplimiento de los acuerdos. Varias de las cosas que se pactaron durante los acuerdos y las negociaciones no han sido cumplidas. Hay excombatientes que han sido asesinados, las condiciones de los campamentos donde se encuentran los excombatientes de las FARC realmente están en condiciones deplorables y hay una ofensiva constante por un sector político específico, el partido del presidente, ¿no?, que busca desacreditar el acuerdo y sobre todo acabar con sus logros y sus resultados. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y estaremos en contacto para un desarrollo de esta situación. Muchas gracias por estar con RT. No en Colombia, porque hablamos de un país donde a un embajador se le descubren no uno, sino 3 laboratorios para procesar cocaína en una hacienda de su propiedad y no pasa nada. Un país donde cada día es asesinado un líder social y no pasa nada. Un país en el que durante años las Fuerzas Armadas engañaban y asesinaban a civiles para disfrazarlos de guerrilleros caídos en combate y no pasaba nada. Al lado de eso, ¿qué suponen unos cuantos miles de votos comprados o presupuestos peloteados de aquí para allá en el Congreso? Nada. ¿Y qué pasaría si el cuerpo de una excongresista desaparecida tras su fuga de las autoridades apareciera en una remota fosa común dentro de unos años? Nada. Hemos llegado al punto en que lo más grave de lo que denuncia Aida Merlano no radica tanto en si es verdadero o falso, porque ya resulta bastante difícil de digerir el tener que asumir que es